acto, que consiste en una conferencia del profesor José Torné Dormidau Jiménez, profesor titular de Derecho Administrativo y presidente del Foro para la Concordia Civil, que nos va a ilustrar sobre sus tribulaciones de un jurista contemporáneo ante el deterioro del Estado de Derecho. Bienvenido, don José Torné. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Tiene la palabra para presentar al conferenciante el académico don Miguel de Angulo Rodríguez. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, autoridades, señores y señores. Doy cumplimiento con gran satisfacción al encargo recibido de presentarles a ustedes a don José Torné Dormidau Jiménez, que hasta su jubilación en 2007 fue ilustre profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Granada y al propio tiempo muy relevante comunicador y activista, algo que ciertamente sigue siendo, en materias ligadas a la Constitución y a la defensa del Estado de Derecho. Aunque nacido en Valencia, tengo el privilegio de conocerle desde antiguo, pues pertenecemos ambos a la misma promoción, la que cursó los estudios de licenciatura en nuestra universidad entre los años 61 y 66, teniendo él uno de los más meritorios expedientes académicos, si no el mejor de todos. En la propia facultad elaboró su tesis doctoral en 1972 sobre el tema Ensayo de una administración regional en España. En la Escuela Social de nuestra ciudad obtuvo además el título de graduado social, desempeñando luego en ella el cargo de profesor de Estructura Económica de España. Es también diplomado en periodismo. Superó asimismo las pruebas para el desempeño del puesto de profesor agregado de Derecho Administrativo y ha actuado como profesor tutor de Derecho Constitucional y Administrativo de la UNED en el centro de Granada Madrid. El profesor Torné Dormidau ha desarrollado al propio tiempo que era docente una intensa actividad investigadora, por lo que es autor de numerosas publicaciones españolas y extranjeras en materias de su especialidad y de un sinfín de conferencias, ponencias e intervenciones orales y escritas de todo orden, lo que lógicamente le ha hecho acreedor a toda una serie de distinciones, medallas y condecoraciones. Pero como les señalaba antes, además de su destacada personalidad como el jurista que fue y sigue siendo, nuestro orador de hoy ha destacado siempre como un ardiente defensor de los principios y valores constitucionales, así como del funcionamiento de las instituciones en cuanto garantía para el ciudadano de la máxima pulcritud en la actividad pública. Y llaman especialmente la atención estas actuaciones suyas por el hecho de llevarse a cabo sin que se le conozcan a él personalmente ambiciones políticas, esto es, sin aspirar a compensaciones particulares de clase alguna. En la línea expuesta, al margen de los abundantes trabajos profesionales, ha publicado numerosos artículos en periódicos tan variados como Ideal, Granada Hoy, La Opinión de Granada, El Mundo,
el Confidencial de Economy Journal, las provincias de Valencia o el Debate de Madrid. En cuanto a otros medios de comunicación, durante años viene colaborando como comentarista y analista radiofónico en la emisora con espacio semanal propio fijo de Onda Cero. He aludido antes a su activismo en todo lo que tenga que ver con la divulgación de los principios y valores constitucionales y en general con la democracia y el Estado de Derecho, a través de un análisis crítico de cuántas conductas puedan infringirlo o menoscabarlo. Buena muestra de esa labor la ofrece la Fundación el 4 de octubre de 2008 en compañía de otros amigos y compañeros también comprometidos con esa misma causa, de la asociación civil denominada Club de la Constitución, de la que fue su primer presidente durante casi 6 años de muy intensa actividad. Por circunstancias que no son del caso, renunció a la presidencia y causó baja en tal asociación, pero justamente a los 20 días, el 25 de marzo del 14, junto a amigos, compañeros y ciudadanos interesados, creó una nueva asociación a la que se denominó Foro para la Concordia Civil, con un subtítulo Nueva Política y Buen Gobierno, y que bajo su ininterrumpida presidencia viene desarrollando desde entonces, hace ya más de 12 años, una incesante y valiosa actividad que por conocida no es necesario detenernos en ella. No voy a robar más tiempo a la intervención del doctor Torné, pero sí quiero señalar que su presencia hoy no solo se inscribe en las actividades ordinarias de esta Real Academia, sino que nuestra corporación, que ya le dedicó un curso académico completo a las materias que hoy nos ocupan, viene desde entonces acogiendo más o menos periódicamente otras actividades relativas a la defensa de la Constitución y a la preservación integral de sus principios y valores. Y ello por entender obligación de todo jurista, y aún más acusadamente de las entidades que los agrupan, no sólo al estudio e investigación del ordenamiento jurídico, sino también al análisis, al enjuiciamiento crítico y, en su caso, a la denuncia y el asesoramiento procedente en cada caso. Y es que, sin perjuicio de las innovaciones y reformas oportunas a cargo de los poderes constitucionales competentes, es nuestra obligación poner de manifiesto públicamente conductas que puedan menoscabar principios tan irrenunciables como el de la legalidad y el de la seguridad jurídica, que constituyen la propia base del Estado de Derecho, que es a su vez la garantía de todo régimen democrático. Por ello, y con la seguridad de obtener respuesta a muchas de nuestras inquietudes al respecto, dejo ya para paso al profesor Torné don Vidal, gran experto en la materia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel Angulo. Tiene la palabra el profesor don José Torné don Vidal. Excelentísimos señores presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, miembros de su Junta de Gobierno y académicos, autoridades, señor vicepresidente del Foro para la Concordia Civil, señoras, señores, amigos todos.
Agradezco a mi querido amigo y compañero, el académico y doctor don Miguel de Angulo Rodríguez, la temeraria invitación que me hizo para que dirigiera la palabra a esta docta corporación sobre la situación actual del Estado de Derecho y la democracia en España. Es un honor para mí, por tanto. Mi intervención no es una conferencia al uso, será una sencilla intervención donde voy a ofrecer una visión personal sobre ciertos hechos y personajes bajo dos coordenadas, la política y el derecho. En mi opinión, vivimos un tiempo de anormalidad democrática. Trataré de explicarlo y justificarlo. 1. ¿Por qué utilizo la palabra tribulación? Porque creo que expresa fielmente el estado de ánimo de un jurista ante el panorama político de su país. La Real Academia Española la define como congoja, pena, tormento o aflicción moral. La situación política actual de España justifica, a mi entender, esa tribulación, esa congoja, por razones que expondré más adelante. 2. Políticamente somos hijos de la transición, pacto político que permitió pasar de un Estado autoritario a uno democrático, de un Estado centralista a otro descentralizado. En la transición se pactó una Constitución de todos y para todos, la Constitución del consenso. 3. Antecedentes del sanchismo. En 2004 el presidente socialista Rodríguez Zapatero inaugura una etapa de izquierda radical con leyes ideológicas polémicas por su sectarismo. La gobernanza del presidente Zapatero se caracterizó por pretender entroncar la legitimidad de nuestro sistema político con la Segunda República, por utilizar la historia como arma política y por introducir cierto grado de tensión guerra civilista en la política. Sin embargo, desde junio de 2018 se acentúa el deterioro o menoscabo del orden constitucional de 1978 practicado por los gobiernos presididos por Pedro Sánchez Pérez Castejón. Debemos salir al paso de una interpretación según la cual la ambigüedad o los silencios de la Constitución sería el origen de medidas que rebasan el marco constitucional, tanto en el espíritu como en la letra, pero no es así. Como ha advertido un historiador contemporáneo, tal interpretación podría conducirnos a que la democracia derive en un tipo de tiranía que Alexis de Tocqueville llamó despotismo democrático. Sea como fuere, queridos amigos, nunca pudimos imaginar que el primer ministro español de una democracia parlamentaria europea desmantelara desde dentro un modelo constitucional de libertades. Con razón, otro atribulado jurista, mi compañero universitario, el profesor José Joaquín Jiménez Sánchez, afirma que vivimos un momento de descomposición política, frase ajustada al presente político español. Pues bien, para demostrar que el Estado democrático de derecho está siendo dañado por una forma peculiar de ejercer el poder, incompatible con el Estado de Derecho, señalaremos más adelante algunos atentados que se están cometiendo bajo la presidencia del señor Sánchez. Esta opinión también la sostiene el politólogo malagueño Arias Maldonado, quien afirma que los gobiernos de Pedro Sánchez constituyen una singularidad por el desempeño iliberal del poder, por una voluntad de poder carente de coherencia ideológica. Y el historiador Guillermo Gortázar, en su último libro antes de morir,
califica abiertamente el fenómeno sanchista de cesarismo presidencial. 4. ¿Pero qué es el Estado de Derecho? Según el concepto de la Real Academia Española, Estado de Derecho es el régimen jurídico-político propio de las sociedades democráticas, en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Interesantes son también las afirmaciones del profesor mexicano Rodríguez Cepeda, para quien sin Estado de Derecho no existe democracia. En el Estado de Derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de los hombres. El Estado democrático de Derecho es, en definitiva, una conquista civilizatoria. 5. La ciencia política contemporánea comienza a estudiar y a considerar una idea, expresada por el politólogo norteamericano Will Freeman, que dice: no se necesita un dictador para acabar con una democracia. En efecto, añade, durante décadas hemos creído que las democracias mueren cuando aparece un dictador, cuando hay carros de combate en las calles o un líder autoritario concentra todo el poder. No es así. Hoy, una democracia también puede morir en silencio, sin un dictador al frente. Cuando el Estado se fragmenta y el poder se reparte entre intereses ocultos, la democracia no cae de golpe, se descompone. Estamos, en este caso. 6. Pedro Sánchez en la Moncloa. Enarbolando la bandera de la regeneración democrática y la honestidad pública, Sánchez gana la moción de censura el 30 de mayo de 2018. Nace el que Alfredo Pérez Rubalcaba etiquetó como gobierno Frankenstein, amalgama de coaligados y socios de lo peor del ruedo político español: podemitas, paleocomunistas, herederos del terrorismo vasco y golpistas catalanes. Un gobierno que se posiciona en contra de las instituciones y que practica la antipolítica. Así, ha aislado a la corona. Es antimonarquismo, no es republicanismo. Practica la laicidad frente a la confesionalidad. Le acompaña una amplia corrupción política, económica y moral. Instaura una fuerte polarización. Celebra pactos inasumibles con separatistas, golpistas y herederos de ETA sin arrepentimiento. Y obstaculiza la alternancia democrática. Tiene como consigna que no gobierne la derecha, de rancio aroma largocaballerista. Un Sánchez podemizado comete el pecado de lesa democracia de levantar un muro político contra la mitad de los españoles. Saltan por los aires la concordia y la reconciliación alcanzadas en la transición e incluso antes. Nos preguntamos, ¿qué democracia es esta que excluye a partidos políticos y a la mitad de la población? Pero 7. ¿Qué es el sanchismo? Es el peculiar modo de ejercer el poder de Pedro Sánchez. Es su peculiar modo de entender el poder en democracia. Una de las primeras voces críticas ha sido la de la veterana socialista vasca Rosa Díez. En 2021 publica el libro La demolición, la gran traición de Sánchez a la democracia. Es un demoledor análisis de lo que representa la figura política de Sánchez para la democracia española, los derechos fundamentales y la salud política del Estado español. Rosa Díez traza el retrato
del que califica como peligroso político que logró por sorpresa la presidencia del gobierno. La veterana socialista advierte de los nocivos efectos que el sanchismo supone para la libertad, el derecho, la democracia y el orden constitucional. Sánchez carece de ideología política definida. Su figura no encaja en una concepción política de la literatura de la especialidad. He aquí algunos rasgos del fenómeno sanchista. 1. Su anormal ascenso al poder. 2. Su irresponsable forma de gobernar. Con quien sea, a por todas, hay que hacer de la necesidad virtud, vamos a dejarnos la piel, a sudar la camiseta, etc. 3. Ha hecho un diseño autoritario de su partido, sin contrapesos ni voces críticas. 4. Ocupa órganos que deberían controlar la actividad del gobierno en democracia. 5. Su proclividad a la falacia. 6. Su distancia de la ética y la moral, porque es capaz de prometer una cosa y la contraria. Usufructuando las siglas del PSOE, Sánchez recorre un camino cuyo trazado constituye un peligro para el marco democrático vigente. El sanchismo es, en definitiva, y en mi modo de entender, una forma de gobernar extraña a la democracia parlamentaria, por las siguientes razones. 1. Gobierna sin mayoría. 2. Prescinde del Parlamento. 3. Encabeza un gobierno sin presupuesto, derivando partidas sin apoyo presupuestario. Y 4. Gobierna de espaldas a sus votantes, pues negó que fuera a celebrar pactos con formaciones políticamente anormales como Podemos, ERC, Junts, EH Bildu. En acertada expresión del profesor Jiménez Sánchez, el presidente concibió un engendro de gobierno, esto es, una criatura políticamente deforme, nacida de un apareamiento político contra natura. En efecto, a la facción socialista radical sumó una formación ultraizquierdista, antisistema y neoleninista, como es Podemos. Sumó neocomunistas y tiene como socios parlamentarios a Esquerra Republicana, más EH Bildu, exetarras, y Junts, que es la extrema derecha golpista, separatista, liderada por un prófugo. En lo económico, el sanchismo es gasto, deuda, déficit y elevación de la carga impositiva. Esta es la España política de Pedro Sánchez y del PSOE actual. El sanchismo no es una fórmula política inocua para el Estado democrático de derecho, inspirado en Hans Kelsen. Recordemos los parámetros del jurista austriaco: jerarquía normativa, principio de legalidad, separación de poderes, control judicial y parlamentarismo. Por el contrario, nuestro personaje puede tenerse como un aventajado discípulo de los que el jurista alemán Bernd Ritters califica de juristas degenerados: Carl Schmitt, Karl Larenz o Theodor Mauns. Así se explica que Sánchez encabece el gobierno de la democracia que más normas de excepción ha aprobado. Según el Confidencial, hasta el día de la fecha, unos 170 decretos leyes. Justamente un constitucionalista argentino, Alfredo Santiago, denomina decretomanía a este cáncer del Estado de Derecho. Con ello, el Poder Ejecutivo, presidido por Sánchez, ¿qué hace? Usurpa las potestades legislativa y de control de las Cortes Generales. Hoy, el Congreso es una dependencia más del Poder Ejecutivo, teledirigido desde la Moncloa.
El sanchismo es una gobernanza con un pálido respeto a los límites jurídicos y a las competencias de los otros poderes del Estado. Acercándose a la autocracia, Sánchez ha pretendido controlar al Poder Judicial. Ahí están las leyes orgánicas 4/2021 y 8/2022, y los proyectos de leyes procesales, la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la impúdica acusación de lawfare. El gobierno sanchista ha sido reconvenido por la Comisión Europea por su acoso a los jueces. Su estilo personal de gobernanza nos recuerda el absolutismo político, nos recuerda aquel que consideraba al gobernante legibus solutus. Él está, en efecto, por encima de todo lo que suponga una cortapisa a su genio político expansivo. Su socio, Pablo Iglesias, espetó a la bancada de la oposición: ustedes van a tardar en gobernar, y Sánchez lo está procurando. Fórmula que destruye las reglas esenciales de la democracia, el pluralismo político y la alternancia en el poder. El sanchismo es un fingido benefactor del interés general. Tras casi 8 años de presidir el Ejecutivo, el gobierno, alarmado, descubre ahora la escasez y la carestía de la vivienda. Pero de todas maneras, el mayor mérito democrático de Sánchez, permítaseme la ironía, es haberse apropiado del Tribunal Constitucional. Ello le permite gobernar sin sobresaltos. Ya reparará el Tribunal Constitucional todo entuerto político que el gobierno cause. Así se explica que el Tribunal Constitucional haya casado en realidad sentencias del Tribunal Supremo y bendecido la arbitraria ley de amnistía, formidable golpe a la transición y a la Constitución. Sánchez es un izquierdista radical, destaca por su audacia política, disparates políticos y transgresiones jurídicas que corroen o desmantelan aquel Estado democrático de derecho que, con alguna fatiga de materiales, recibió en la primavera del 2018. Un politólogo español cree ver cierto paralelismo entre el sanchismo y algunos hechos sucedidos en la Europa de entreguerras. Dicho paralelismo se recoge en la recensión del profesor Jiménez Asensio, titulada a propósito del libro de Ernest Frankel, El Estado Dual, contribución a la teoría de la dictadura, de Editorial Trotta. El libro de Frankel, recensionado por Jiménez Asensio, ofrece una explicación político-constitucional del hundimiento de la Constitución de Weimar, cuando se pasó de una democracia parlamentaria a una dictadura permanente y anticonstitucional. Desprovisto el Estado alemán de los más clásicos mecanismos de defensa, se efectuó un desmantelamiento de las garantías jurídicas y una confusión entre Estado y partido, confusión que alcanzó también al Poder Judicial, arrastrado por una normativa de excepción. Podemos ver un cierto paralelismo. A ello apuntan algunos datos que les ofrezco a ustedes. 1. El abuso del decreto ley, la ya citada decretomanía. 2. Los estados de alarma declarados inconstitucionales. 3. La adopción de políticas y acuerdos extramuros de la Constitución, de espaldas al Parlamento. ¿Quieren ustedes un botón de muestra? En política exterior. Como sucedió en la Alemania de los años 30, el Estado de Derecho se disuelve lenta y paulatinamente en el sanchismo, adoptando medidas gubernamentales excepcionales
u otras contrarias a la democracia liberal y al Estado de Derecho. Ejemplos: 1. Las reformas penales ad personam. 2. La burla a sentencias condenatorias mediante indultos arbitrarios, como sucedió con la sentencia de la Sala Segunda del Supremo sobre el Procés. 3. La suplantación del Poder Judicial mediante una ley de amnistía que, en palabras del maestro penalista Gimbernat Ordeix, es una ley antieuropea, fraudulenta e hipócrita. Lean ustedes su maravilloso artículo que ha publicado El Español el 30 de abril pasado. Largo pero sustanciosísimo. 4. La obsesión por someter al Consejo General del Poder Judicial y controlar a los jueces. 5. La colonización de la Fiscalía General del Estado. 6. De la Abogacía del Estado. 7. Del Tribunal Constitucional, que últimamente actúa también como órgano de casación del Tribunal Supremo, una aberración constitucional. Y 8. Los trámites iniciados ante el Tribunal Constitucional para anular la condena del exfiscal general del Estado o para indultarle, burlando así la sentencia del Supremo, Sala Segunda, de 20 de noviembre del 25. Hechos estos que, como ustedes están comprobando y observando, tienen mejor apoyo en Carl Schmitt, que en Kelsen. Incluso en algunas sentencias del Tribunal Constitucional, de mayoritaria composición sanchista, llega a defenderse ya la interpretación constructivista del derecho, la magistrada Balaguer, interpretación que altera el modelo constitucional sin seguir el procedimiento previsto. La destrucción del modelo de Estado y el colapso del Estado de Derecho está, pues, servido. No faltan testimonios del propio Sánchez. Así, cuando uno identifica el orden democrático con su persona. 2. Cuando el gobierno deslegitima el trabajo de los tribunales de justicia. 3. Cuando entrega trozos de Estado como pago a sus socios. 4. Cuando acusa a los jueces de sostener una guerra legal y judicial contra el gobierno, la OFER. En estos casi 8 años de demolición constitucional, Sánchez ha antepuesto su interés personal y el de su partido al interés general de los ciudadanos. Por tanto, el riesgo de que el sanchismo acabe en un régimen autoritario o autocrático no es banal, como tampoco lo es el temor a la reaparición de los totalitarismos o las dictaduras en las sociedades democráticas, materia que ha sido bien estudiado por el sociólogo germano-británico Ralph Dahrendorf. 7. El deterioro del Estado de Derecho español, visto por algunos expertos, no por el conferenciante que tiene el honor de dirigirse a ustedes. El profesor Jiménez Sánchez ha estudiado los peligros que acechan a las libertades, a las garantías jurídicas y al Estado de Derecho. Sus escritos son muy recomendables para entender qué está sucediendo en España bajo el sanchismo, algunas de sus ideas. Vivimos en un momento de descomposición política. La soberanía del Estado ha quedado muy debilitada. España ya no es un Estado propio e independiente. La nación española como pueblo soberano está hundida por completo. No lo afirmo yo, lo afirma este sesudo e ilustre profesor filósofo del derecho. El poder político está disgregado, disuelto, en beneficio de los derechos de los territorios. Y hoy en España las leyes valen lo que cada parte del Estado
quiera reconocerle en su ámbito. Parece, pues, alumbrarse un Estado iliberal o autocrático, lo que supondría un fracaso como sociedad política. En esta visión crítica le acompaña el ilustre profesor Manuel Aragón, también magistrado emérito del Tribunal Constitucional, quien en la presentación del número de la revista Otro Sí, titulado Las grietas del Estado de Derecho en el mundo, sostiene estas ideas. Democracia constitucional y Estado de Derecho son conceptos indisociables. Cuando se deteriora la democracia constitucional, se coloca en grave riesgo al Estado de Derecho. El uso abusivo de los decretos leyes está convirtiéndose en un modo ordinario de legislación. El ilustre administrativista Tomás Ramón Fernández, discípulo del maestro García de Enterría, califica al gobierno sanchista, no lo digo yo, de legislador alternativo. Es un escándalo en el derecho democrático, en el Estado de Derecho democrático, afirmar que el gobierno, un gobierno, es legislador alternativo por el uso y abuso de los decretos leyes. Denuncia Aragón más anormalidades, la utilización fraudulenta de las proposiciones de ley, la introducción de enmiendas intrusas, la constante adopción de procedimientos de urgencia, la limitación de los tiempos de debate. Todo ello provoca, dice, leyes de muy escasa calidad, llenas de preceptos difícilmente interpretables. Por último, reclama el magistrado emérito que el Tribunal Constitucional debe guardar lealmente la Constitución, en lugar de actuar como si fuese un órgano reformador. Por cierto, las críticas al Tribunal Constitucional han arreciado, pero yo solamente me voy a referir, por brevedad, a la cita que hago aquí en la conferencia del profesor Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, en su artículo del 21 de enero de este año, El Constitucional y la arbitrariedad del poder. Dice lo siguiente: el Tribunal Constitucional funciona, el nuestro, el actual, como una instancia defensora de los intereses del gobierno y de sus agentes. Cuando los excesos y abusos de estos son limitados por el Tribunal Supremo, el Constitucional interviene para neutralizar la meritoria labor del Supremo y dar vía libre a la arbitrariedad del poder. Otra voz en defensa del Estado de Derecho es la del constitucionalista Tudela Aranda, quien detecta una hipertrofia del principio democrático frente o en detrimento del principio de legalidad. Desequilibrio que desencadena poco respeto a los límites constitucionales y normaliza prácticas que con apariencia democrática socavan los pilares del orden constitucional. El remedio pasa por recuperar el principio de legalidad, recuperar el control del poder y el respeto institucional. 8. Característica del modus operandi de Sánchez. En síntesis y abreviadamente, nuestro presidente desprecia las instituciones democráticas, ataca a los jueces, no atiende a las convocatorias del Senado, practica políticas incompatibles con el Estado democrático de derecho. Por ejemplo, ha dicho: no convocaré elecciones porque ahora mismo las perdería. O infundir temor a la población, que viene la derecha y la ultraderecha. Acepta aprobar la ley de amnistía, calificada no por mí, sino por un historiador, de ley de odio. Y señala ese mismo historiador
que significa la muerte de la Constitución y el régimen del 78. Incurre en vulneración del principio de legalidad y de seguridad jurídica, por las dudas interpretativas que genera la eficacia temporal de los decretos leyes no convalidados. El último, por ejemplo, el de medidas del alquiler. Fabulosa origen y fuente de pleitos, de litigios, porque cómo se interpreta si se tiene derecho y permanece el derecho, si todavía vive ese derecho reconocido durante los 30 días de vigencia del decreto ley o no. Y presenta por último una proposición de ley para reformar la acción popular, que viene a restringir el acceso a la vía judicial. Estas y otras anomalías jurídicas nos permiten afirmar que el gobierno de Sánchez es un gobierno legal, pero no legítimo. ¿Por qué? Porque ha hurtado al debate democrático las grandes decisiones. B, no representa ninguna mayoría social, ni la tiene en el Parlamento. C, desarrolla un espíritu contrario al pacto de la transición. Y D, resucita el guerra civilismo con la Ley de Memoria Democrática 20/2022. Pero es que existe una nueva amenaza, otra anormalidad jurídica, una reforma que está en trámite y en ciernes del artículo 762.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pretende que el fiscal general del Estado pueda revisar sentencias firmes cuando alguno de los comités de Naciones Unidas, que carecen de carácter vinculante, dictaminen que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales. Otras voces, en cambio, sostienen que la aludida revisión de sentencias no ataca al Estado de Derecho. Si ustedes las quieren consultar, esas opiniones, deben de ir al blog de Hay Derecho y consultar el del día 19 de febrero de este año. ¿Se puede confiar en el derecho? 9. Para superar esta etapa. Urge reparar los daños ocasionados al Estado de Derecho, por supuesto. Ante unos políticos, unos gobernantes que han dado la espalda a la reconciliación de los españoles, han sembrado de discordia la política española y han creado una notable crispación, factor que mina la democracia y el Estado de Derecho. Como juristas debemos confiar en el derecho para recuperar el orden constitucional democrático y la concordia. Debemos confiar en el derecho público y en especial en el derecho administrativo. El derecho administrativo puede ser la herramienta óptima para frenar y controlar el ejercicio del poder y reparar el deterioro del Estado de Derecho. Por cierto, que llegando aquí me acuerdo del libro La lucha por el derecho de Rudolf von Jhering. Justamente el derecho administrativo nace y se justifica como límite al poder. Sin embargo, el derecho público hoy no se muestra eficaz cuando los ataques al Estado de Derecho y la democracia son internos, es decir, procedentes del Poder Ejecutivo. Esa es la novedad. La confianza en el derecho hoy se ve debilitada por los cambios que se están produciendo en el derecho público, particularmente en el derecho administrativo. Así lo creen dos reputados administrativistas contemporáneos. Uno, el profesor Santamaría Pastor, en su discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 2022, titulado El poder, la libertad, la administración y su derecho. Advierte del exceso de regulación normativa que el poder realiza a través del derecho administrativo. El derecho administrativo, en su opinión,
sería hoy, paradójicamente, la herramienta que utiliza el poder para atenazar a los ciudadanos. La muerte del Estado de Derecho debido al exceso de normas jurídicas fue una brillante y temprana tesis del profesor francés Jean-Paul Henry en la Revue de Droit Public en 1977. En efecto, la proliferación de normas agrava y acelera la crisis del Estado de Derecho. Es la llamada legislación motorizada de Carl Schmitt, estudiada posteriormente en Alemania por Ernest Forshoff y en España por el profesor García de Enterría, que las denomina leyes desbocadas, pues la ley pierde su estabilidad por la necesidad de la administración de responder rápidamente a urgencias económicas o sociales. El segundo estudio es del profesor Bauzá Martorell, catedrático de Derecho Administrativo de las Islas Baleares. En su artículo La vocación del derecho administrativo de nuestro tiempo, 50 años después, tributo a Alejandro Nieto. Considera que el derecho administrativo es hoy el derecho del poder, por la vía de la imposición, gracias a la concentración de los poderes ejecutivo y legislativo. Concentración de poderes que practicaría el gobierno sanchista y en concreto su presidente. Lamenta Bauzá que el Estado de Derecho no haya conseguido hasta el momento una limitación total del poder. El control sobre la administración es débil. Sostiene Bauzá que en el derecho administrativo de nuestro tiempo presenta mayor peso el poder de la administración que su control. Asimetría incompatible con el Estado de Derecho. En definitiva, termina Bauzá afirmando la incapacidad de nuestro Estado para hacer frente a los problemas de los ciudadanos a través del derecho. Y lo explica así: cuando en nuestra sociedad se padece una inmigración irregular, la ciberdelincuencia campa libremente, la ocupación ilegal de viviendas se prodiga, el tráfico de drogas es alarmante, las agresiones físicas y sexuales abundan, cuando los vecinos se concentran frente a viviendas ocupadas u organizan patrullas callejeras, o los propietarios recurren a empresas de desocupación, se palpa, son palabras de Bauzá, en toda su crudeza que el Estado no existe. Algo sorprendente para un Estado que defiende la primacía de la ley. Aquella frase de Ortega y Gasset, pronunciada en otra grave crisis de Estado, parece renacer. Recuerde, aquella que decía: españoles, vuestro Estado no existe, reconstruidlo. Por tanto, estamos ante el grave problema de un gobierno con un tímido respeto al derecho, tanto que el citado profesor Tomás Ramón Fernández retrata esta circunstancia en una brillante reflexión en el prólogo al curso de Derecho Administrativo, cuando dice: en el momento en que se da la imprenta esta nueva edición, recuerde, 2024 del curso, se está desarrollando un descomunal enfrentamiento entre el poder y el derecho, de cuyo desenlace depende el mantenimiento del Estado de Derecho, nada menos. En el Cronista, número 121, de enero de este mismo año, vuelve el citado profesor Tomás Ramón Fernández sobre el tema y confiesa amargamente que a y a sus socios les falta únicamente hacerse con el poder judicial para conseguir el repóquer. El panorama es pues oscuro. El derecho administrativo
se ve incapaz de asegurar los derechos y libertades de los ciudadanos. Por el contrario, este ordenamiento jurídico, tenemos que reconocerlo con tristeza, se ha convertido en puro instrumento del poder y las administraciones públicas en monstruos indisciplinados, en acertada expresión de Bauzá. El Estado de Derecho arriesga a convertirse, por tanto, en pura entelequia, víctima de la concentración del poder. De ahí el peligro que representa un presidente que aspira a ocuparlo todo, encabeza el poder ejecutivo, enmudece al legislativo y hasta dicta sentencias anticipativas, cuando dijo: el fiscal general del Estado tiene todo mi apoyo y además es inocente. Lo mismo sostenido sobre el procesamiento de su esposa. ¿Se puede confiar en otro remedio? Existe el mecanismo europeo del Estado de Derecho contra toda agresión o menoscabo cometido por cualquier país de la Unión Europea. Las autoridades comunitarias ya han llamado al orden al gobierno sanchista. El sistema comunitario europeo resulta eficaz al suspender la entrega de fondos económicos al país infractor. Y recientísimamente tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 del mes pasado que sanciona a Hungría por vulnerar los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y lo curioso es, y lo he recogido aquí en la conferencia, que califica a Hungría, fíjense ustedes hasta dónde podemos llegar degenerando, califica a Hungría de autocracia electoral. Es decir, un sistema autocrático donde hay elecciones, pero nada más. Yo, con el permiso de la presidencia del excelentísimo señor presidente de la Academia, voy a suprimir y les voy a liberar a ustedes de otro punto que yo tenía aquí, el 10º, sobre la situación política por la que atraviesa España, pero yo creo que se deduce de mis palabras de dónde venimos y cómo estamos. En consecuencia, yo voy a terminar esta intervención mía para hacerles a ustedes más llevadera la tarde y, por supuesto, la intervención. No tengo derecho a amargarles a ustedes esta tarde maravillosa del 7 de mayo con una plumbea intervención. Voy a terminar con una frase de un libro del jurista Javier Cremades, que ha publicado un libro sobre el imperio de la ley, y también se lo ha presentado el profesor Manuel Aragón, que dice unas palabras parecidas a las que ya las doy por reproducidas, como se dice en términos forenses. Y es la siguiente frase de Javier Cremades, jurista, abogado de prestigio. Dice: el Estado de Derecho desaparece lentamente, porque el problema es que el Estado de Derecho no cae de esta mañana a la tarde. Desaparece lentamente cuando se hace normal el ataque a los jueces, cuando se manipula la legalidad y cuando la verdad deja de importar. Algo de esto está sucediendo ante nuestros ojos. Y no digamos que no lo estamos viendo. Fíjense ustedes, también le he cogido a otro historiador una frase del libro que he leído hace pocos días, que dice: en vísperas de la Segunda República, en España muchos decían: no hay que preocuparse, en España nunca pasa nada. Y fíjense ustedes la que se originó el 14 de abril del 31. Me dirijo a las reflexiones finales. La primera es que, en opinión, naturalmente, del conferenciante,
es que asistimos al lento pero constatable deterioro del Estado democrático constitucional. Segunda, lo diré preguntándomelo. ¿Caminamos hacia un modelo autocrático? ¿Hacia un despotismo democrático, como decía Alexis de Tocqueville? Tercera, 3 preguntas al aire. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo resistir? ¿Cómo reconstruir lo derribado? Cuarta, llama la atención el todavía fuerte apoyo electoral del sanchismo. Llama la atención. Quinta, ante tanto disparate, pregunto, ¿convendría establecer un examen de idoneidad para los aspirantes a ocupar un cargo público? Sexta, a todos nos concierne despertar la conciencia ética de una sociedad democrática que se caracteriza por ser libre y abierta, en particular de la juventud. Séptima, convendría reducir, no lo pregunto, lo afirmo, convendría reducir el excesivo peso de los partidos políticos. Lo ocupan todo. Octava, urge rebajar la polarización política. Y última, deberíamos aprobar unas cláusulas que dificultaran que gobernantes desaprensivos aprovechen los resquicios del sistema jurídico democrático para desmantelarlo o ponerlo en peligro con sus pulsiones autocráticas. Finalmente, y con ello voy a quedar en silencio, creo haber dejado constancia de que existen numerosas y serias razones que justifican que este jurista, que ha tenido el honor y el atrevimiento de dirigirse a ustedes, esté atribulado. Muchas gracias. La opinión del conferenciante ha sido expuesta con claridad y con rotundidad y ha sido expresada al amparo de la libertad de expresión que garantiza nuestra Constitución y el Estado de Derecho. A él le gustaría, a la Academia le gustaría que hubiese un coloquio ahora, con lo cual les invito a dirigirse al profesor Tornado y formularle las preguntas o las solicitudes que les parezcan pertinentes. Y ruego que lo haga, por favor. Adelante. Adelante. Profesor Tornado, para mí es un orgullo verlo aquí. Ya lo veía por la facultad y me causaba toda la admiración del mundo. Acaba de decir el presidente que en virtud de la libertad de expresión que ampara nuestra Constitución. Y yo le hago una pregunta. Profesor Torné, ¿de verdad cree que hoy en día los españoles podemos hacer libremente uso de ese derecho? Sí, porque, como ha dicho muy bien nuestro querido presidente, la prueba de que sí podemos ejercer esos derechos es que yo acabo de hacerlo. Y creo que he sido muy crítico. Pero yo creo que cuando un jurista está ante una conducta reprochable, creo que debe de decirlo. ¿Y no tiene miedo? Hasta hoy no, hasta su pregunta no. Yo sí. Pues
Yo no sé cómo con el importe de una pensión me voy a pagar 2 escoltas y seguir comiendo, no lo sé. Pero gracias por la advertencia y el aviso. La verdad, le digo, le confieso que más de una persona me lo ha dicho. Más de una persona me lo ha dicho, sí, sí. Me ha dicho, oye, tú puedes... Pero bueno, yo entiendo que mi aportación es esa, que mi deber como jurista, como persona que profesa la fe en el derecho. He estado en la Facultad de Derecho 40 años impartiendo derecho público, derecho administrativo. Como hoy voy a no decir las cosas que he dicho. Y se pueden decir siempre que se aleguen razones, fundamentos, argumentos. Yo creo que en un clima civilizado, pues se pueden afirmar las cosas, fundamentándolas. Y se pueden contestar, se pueden criticar también argumentándolas y basándolas en razones, no en pura arbitrariedad o echando mano de tripas en lugar de cerebro. Pero le agradezco mucho su advertencia, que la tomaré muy en serio. Muchas gracias. Yo no creía que estaba llegando a ese punto. No lo decía por usted, al contrario, lo digo por lo que oigo, Ya. por lo que palpo e incluso por mí misma. Yo también hablo, pero tengo miedo a las represalias. Puede. Porque estoy viendo, desde mi punto de vista, y en eso discrepo con usted, creo que no tenemos la libertad de expresión que ampara la Constitución. Tenemos miedo, los ciudadanos de pie, los que vamos a comprar un helado a los italianos, por ejemplo, tenemos miedo. Tenemos miedo porque ahí está, muy suave, no se ve, pero desde mi punto de vista está muy solapado. Y ese miedo impide, desde mi creencia, que muchos que como usted tienen la valentía de venir a este foro y de hablar claramente, no seamos lo suficientemente capaces o no tenemos la facultad que usted tiene de decir varias cosas que deberían de oír muchos ciudadanos. Por eso hay tanto mitad español y la otra mitad de la otra. Yo espero que este paréntesis o estos años, estas legislaturas anormales, como he dicho en mi intervención, pasen y el pueblo español vuelva a un grado de madurez y de estabilidad, y en consecuencia se arreglen este deterioro del Estado de Derecho y este clima que se vive de discordia, de polarización, de alta tensión. Creo que es preciso recobrar la sensatez, recobrar el raciocinio, y creo que no hay que tener miedo tampoco. Si nosotros lo que decimos, lo decimos apoyándonos, como repito, en textos legales, textos constitucionales, en la doctrina, en la jurisprudencia, lo argumentamos, lo razonamos, lo más lógico es que no obtengamos una respuesta violenta ni agresiva. Así es que ejerzamos nuestros derechos. No podemos meternos en nuestro caparazón y no salir al exterior. Tenemos que opinar con respeto, sin faltar al honor ni a la intimidad de nadie, y razonándolo, argumentándolo. Si alguien quiere responder a alguien, que sea razonando, argumentando. Y muchas gracias por su intervención. Muchas gracias. Adelante, Juan Carlos. Usted ha hecho una evolución a donde vamos. Todo el mundo sabe a dónde vamos, porque esto va, está
cada vez a peor. No sabemos dónde vamos a llegar, pero los mecanismos que tenemos no los utilizamos. La soberanía del pueblo español reside precisamente la gente que va y vota, y son los que deciden quién gobierna este país. Al final, toda esta estructura de corrupción, de vez en cuando es bueno que un escándalo de tape a otro. Ahora tenemos el tema de la rata argentina, que está tapando un macrojuicio de corrupción del gobierno, donde su ministro, la mano derecha del sanchismo, parece que va a ser condenada por corrupción. Pero no se establecen mecanismos para corregir eso, porque los que estamos aquí, que como juristas vemos, el Tribunal Supremo sentencia y el Constitucional quita la sentencia. Si alguien lo condena, lo indulta. Si a un partido político lo condenan a gente por reventar un acto electoral, lo indulta el socialismo, que hace muy poco ha sido esa sentencia. Los que están gobernando y han tenido la mayoría absoluta y han podido cambiar el sistema electoral no lo han hecho, para que no dependamos de minorías en el Parlamento español, no lo han hecho. Y al final lo que estamos viendo es que, existiendo mecanismos, la gente da por bueno todo lo que hay. Se manipulan fondos del tribunal, y el Tribunal de Cuentas ha observado que se manipulan fondos europeos para pagar pensiones, porque es un reducto de votos para el sanchismo. Pues nadie sabe, o todo el mundo sabe cuántos votantes pensionistas hay, pues dice, bueno, si este me da el dinero, pues lo voto, aunque robe, pero me da esto. Pero no se corrigen ese tipo de actuaciones. ¿Cómo podemos hacerlo si al final todo el mundo traga con lo que hay? Y los juristas, usted ha dicho, es que no tiene que gobernar la derecha y la extrema derecha. El que tiene dos dedos de frente sabe que está gobernando con la derecha y la ultraderecha. O el Partido Nacionalista Vasco, que es de izquierda absoluta, o Juntos por Cataluña son la izquierda radical, o izquierda republicana. O sea, mayor derecha que está gobernando este país, en el gobierno no existe, pero la gente se lo traga. ¿Qué mecanismos tenemos para llegar a un Estado de derecho con garantías si luego está el Tribunal Constitucional y Cándido Pumpido que dice que va a indultar o va a anular la sentencia del Supremo para el fiscal general del Estado? Y ahora se premia en la Fiscalía, a través de la nueva fiscal general del Estado, a la Asociación Minoritaria de Fiscales, y colocan a la mujer del fiscal en La Coruña. Ya, yo comprendo. Entonces, ¿eso qué hacer? Entiendo la desmoralización que usted muestra, y que está muy extendida esa desmoralización, pero el deber del ciudadano y el del ciudadano con cierta formación, el deber es el de explicar las cosas, como usted acaba de hacer. Explicar a quién, a todos los vecinos, amigos, a todos los que nos rodean, hacer una labor de pedagogía, porque la verdad que el pueblo español la necesita. Y como dice Rosa Díez, un peligroso político, bueno, pues ahí está en la Moncloa, y es muy hábil y muy resistente, y tiene un plan y lo está cumpliendo. Creíamos todos que iba a durar, esto no llega al año que viene, a la primavera no llega, y va ya por 8 años, y ha anunciado que quiere llegar hasta el 35, o sea que él va a conmemorar los 100 años de la proclamación de la Segunda República, lo cual le encantaría, naturalmente. Entonces, desmoralización, hay que volver a armarse moralmente y hay que predicar. La Iglesia Católica lo ha hecho a lo largo de la historia. Cuando hacía falta convertir un territorio, mandaba a una orden de predicadores que predicaban el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar ¿qué? El Estado de Derecho, la democracia según la Constitución española, y explicarlo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todo el mundo, porque hace falta convertirnos en predicadores. ¿De qué? Del constitucionalismo. Y naturalmente criticar lo que vemos que está mal y razonarlo. No sí porque sí, sino por A, B, C y D. Y llegar al convencimiento del otro. Tenemos una dura tarea por delante y delicada. No hay intención de abandonar el poder, el barco. Nos ha anunciado que él hasta el 27 y 8 años más.
Y el maquiavelismo del personaje se lo permite, ¿eh? Se lo permite, porque una cosa hay que reconocerle, el olfato político lo tiene, pero muy afinado. Fíjense ustedes lo que pasó cuando Trump empezó a bombardear Irán. Salió a la Moncloa con el micrófono diciendo, pues el gobierno español, pero sin consultar a nadie. A nadie. Él no necesita a nadie para gobernar, si lo ha dicho y lo está haciendo. En 4 palabras le dijo a Trump y al mundo entero, el gobierno español, esa es su política, no a la guerra. Oiga, y qué absurdo que es eso, ¿no? Y qué nimiedad es esa, es una memez eso del no a la guerra. Oiga, dígamelo de otra manera, porque el no a la guerra es nada. Pues ha convencido, y es en el fondo el lema de la campaña de Montero y compañía aquí en Andalucía. Y yo cada vez que veo en los telediarios o en los programas políticos de materia política, cuando veo que llega esta señora a un mitin, que por cierto están nutridísimos, hay muchísima gente, yo no sé de dónde lo sacan, bueno, y dice lo del no a la guerra, oiga, y le aplaude, pero es que al pueblo español le falta formación política y le sobra acudir a las tripas, le falta mentalidad, raciocinio, formación, cultura política, cultura de democracia y le sobra empuje, energía inútil, inválida, no sirve para nada. No pierda la moral. Usted mírese en mí. Sí, bueno, pues ¿Quién yo habla? tengo que decir que yo estoy tan atribulado como usted, ¿vale? Y creo que buena parte de los que estamos en la sala estamos igualmente atribulados porque las violaciones, y digo violaciones porque me parece que es un adjetivo calibrado y justo de este gobierno a la Constitución y a las leyes, al imperio de las leyes, es continua, ¿vale? Pero a mí lo que más... estamos en una academia de jurisprudencia, ¿no? Yo no soy de Derecho, pero estamos en una academia de jurisprudencia y no quisiera hablar fundamentalmente de política. Sé que el problema que tiene el país es de naturaleza política, ¿vale? Una persona que se presenta para regenerar el país en 2018 y es capaz de ganar en el Parlamento porque es capaz de reunir a todos los contrarios. Esa es la base del sustento político. Pero fíjese que cuando me preocupa, ha utilizado la palabra de ser ilegítimo. Cuando un poder es ilegítimo, esto es muy grave, porque el pueblo tendría derecho a levantarse. Para mí la ilegitimidad está cuando se es capaz de gobernar incluso en contra del poder soberano en las Cortes. Esto está ocurriendo estos días. Gobierna por decreto. Los decretos son instrumentos legales. Ya sabemos que son extraordinarios y de urgencia. La mayor parte de ellos no tienen esas características, ¿de acuerdo? Pero los hace y son avalados por las Cortes. Los últimos no son avalados por las Cortes, por el Congreso de los Diputados, no son avalados y causan daño social. Estoy hablando del último. Ahí ya sí que estamos cruzando un Rubicón. Igual que con algo que es muy elemental ahora que estamos presentando la declaración de la renta. Y ya no hablo de interpretación, ¿vale? De la ley. El artículo 134 de la Constitución obliga al gobierno a presentar los presupuestos en el mes de octubre. Obliga. Cuando el gobierno no presenta los presupuestos, no solo incumple la Constitución, sino que impide
que las Cortes, que son la representación soberana del país, fíjese que para mí esto es lo más grave, no puedan ejercer sus derechos constitucionales. Pues bien, hace un mes, en la Universidad de Granada, Vaya concretando, por favor. hace un mes, y voy a lo que ha dicho la compañera, yo no sé si usted podría dar esta conferencia en la Universidad de Granada. En la Universidad de Granada. Hace un mes, un ministro de Justicia, catedrático de Derecho Constitucional, tenía una conferencia titulada Lawfare y judicialización de la política. Lo que se está sugiriendo y defendiendo es que la independencia judicial es un atrincheramiento corporativo de la justicia para derrotar al poder político constituido por las Cortes. Esto lo defienden catedráticos de Derecho Constitucional. Cuando alguien se levanta en la sala, la mayor parte de la sala, y tal vez ese es el miedo, pero hay que hacerlo, yo creo que hay libertad todavía, hay que hacerlo, hay que decirlo claro. Y termino. La solución pasa, obviamente, pues, por lo que ha ocurrido en Hungría. Hungría ha sido condenada por la Unión Europea. El pueblo húngaro ha sido capaz de acabar con un sistema autocrático. Incluso diría que más autocrático, aunque es difícil, que el que se ejerce ahora mismo en España. Por consiguiente, la confianza es en que seamos capaces, el pueblo español, de revertir. Él va a intentar sobrevivir porque está en cuestión él tiene miedo a ser encarcelado gracias a la corrupción en la que vive. Por eso tiene miedo a la justicia y va a impedir. Por consiguiente, termino, las elecciones son nuestra solución. Bien, pues estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Estoy de acuerdo. Y es que estamos en una especie de un mecanismo que no tiene fin, que va dando vueltas y volvemos a lo mismo. En democracia, el pueblo es el que tiene que decidir. Y tenemos un gobernante que, como se ha dicho aquí, tiene de socios a la anti-España y a la anticonstitución. Porque, ¿qué quieren esas fuerzas de izquierda populista, antisistema radical? Que estalle el sistema, que se destruya, que se rompa. ¿Qué quiere formaciones políticas catalanas separatistas? Romper el Estado, fragmentarlo, que un territorio se independice. En fin, es una desgracia que nos ha caído. Nos ha caído como pueblo una desgracia. Y como no abramos los ojos, esto va a durar. ¿Y a dónde vamos a llegar? Pues la verdad que cuando se cae un edificio de arriba abajo, pues no tiene fin la destrucción y la ruina. Entonces, sabemos a dónde se puede llegar. Venimos de una democracia constitucional, de un turnismo de partidos políticos. El país funcionaba aceptablemente bien con el turnismo, pero a partir del 15 de mayo del 15 aparece Podemos siendo una palanca que agrieta el sistema y llegaron a tener 71 diputados en las Cortes Generales. Una barbaridad de votos, 5 millones, que ellos paseaban por los medios de comunicación con gran alborozo.
Entonces, espero que esto sea pues una fiebre, una especie de sarampión, que termine el sanchismo extinguiéndose, abriendo los españoles los ojos y votando a partidos razonables. Pero está muy difícil, porque yo entiendo y opino que mientras la derecha esté partida, esté fragmentada, los conservadores no pisan moqueta. Mientras haya por una parte en la derecha Partido Popular y por la otra Vox, el Partido Popular no alcanza el gobierno. Y esa es la gran desgracia y la gran visión que tuvo este peligroso político, como le llama su compañera Rosa Díez, que vio que por los medios normales y con el apoyo normal no era presidente, no le investían, pero con unas fuerzas políticas que estaban al margen de la política española, por ejemplo, EH Bildu, pues si hacía pactos con ellos, por muy morales que fueran, por muy morales que son, alcanzaba los 176 votos y Pedro Sánchez era investido presidente. Y ya está allí. Y ya conocemos el resto de la historia, la conocemos desde... Y no tiene límites jurídicos, no tiene límites políticos, es que le da igual. Le está metiendo el dedo en el ojo a Trump a riesgo de que se pierdan las bases de Morón y Rota, lo que eso significaría para esas dos ciudades y todo su entorno, la ruina. ¿A qué se dedicarían para comer los ciudadanos de Morón y Rota? A la droga, a cómo está el campo de Gibraltar y Algeciras. En fin, un disparate. Y le sigue metiendo los ojos e indisponiéndose con Israel, indisponiéndose con el gobierno de Israel. Israel, un país puntero en cibernética, en información antiterrorista, en armamento militar. El armamento que utiliza el ejército español, muchos elementos, mucho armamento de ese ejército es o de Estados Unidos o de Israel. Y vamos a perder Ceuta y Melilla. Y Canarias sí nos empujan un poco, porque el mar se lo ha comido ya el rey de Marruecos. Se lo ha comido ya casi. Llegan ya a saludar a los bañistas de las Islas Canarias. Sí, un disparate. No le importa. Le importa a él. El poder por el poder. En las elecciones hay que saber votar. Claro, si es que la democracia no es la libertad, me la dan y ya está. Y yo no voy a votar y se acabó. No lo digo por ninguno de nosotros, que va, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Lo digo porque cuando salgamos de aquí a las calles de Granada, pues veremos a muchísima gente que si le preguntáramos nos caíamos al suelo. ¿Usted qué opina de esto? El otro día pregunté a no sé quién, porque se enganchó a hablar conmigo y yo pues, le respondía y tal. Y me llegó a sostener que a él le gustaría que venciera en unas elecciones su partido político, y yo le pregunté, ¿y para qué? Y me dice, para salirnos de la Unión Europea. Pero bueno, pero ¿sabe usted lo que está diciendo? Pues ese señor es un voto, y un voto perdido, un voto equivocado, que no va a su sitio, un voto que se sale de la urna y va a otro sitio. Pues me dejó de una pieza cuando dijo que quería que venciera ese partido político para salirnos de la Unión Europea. Vale, muy bien, así estamos. No podemos sentirnos contentos de que la formación o preparación del pueblo español sea satisfactoria, en absoluto. Como usted muy bien ha dicho, los húngaros ya se han quitado al autócrata. Hace falta que los españoles se lo quiten. Mire, yo me acuerdo de una anécdota. A mí me cogió
la revolución de los claveles en Portugal. Fui un valiente, atravesé la frontera, me dijeron los policías españoles, ¿pero dónde va usted? Que le van a romper la cara allí. Bueno, yo lo atravesé y lo rodé. Pues coincidí en el hotel el día 1 de mayo, que fue espléndido, fue una fiesta. Yo creía que estaba en Granada, con tanto clavel, con tanto reparto de las Fuerzas Armadas, con la ciudadanía dando claveles. Yo decía, pero si esto es el Albaicín. Y al lado de mi mesa estaba una señora brasileña. Y me dijo, al oír el habla española, el idioma español, ella también habló conmigo y me dijo, ¿qué le ha parecido a usted que los portugueses han quitado la dictadura de encima? Digo, muy bien. Y me dijo, a ver cuándo los españoles se quitan la suya. Era el año 74, aunque Franco estaba enfermo, pero era el que estaba en su sitio, el que mandaba. A ver cuándo los españoles se quitan al suyo. Pues eso digo yo, mutatis mutandis, como dicen los juristas, a ver cuándo nosotros nos quitamos. ¿Cómo nos quitamos? Una democracia no puede ser de otra manera que con votos. Pues nada, a predicar, a decirle a los que están descarriados que no están. ¿Y por qué? Queda una palabra pedida que yo sepa, y si no hay más, y ya son las 9 de la noche, con eso terminamos. Es la palabra pedida. La profesora... Que es la palabra que estoy diciendo que queda. Solo pido terminar. Bueno, muy brevemente, Es decir, porque... que cuando termine esta intervención y la respuesta, damos por concluido. Sí, simplemente una reflexión. Comparto, por supuesto, darle las gracias, ¿no?, por la conferencia. Y al hilo de muchas cosas que se han dicho, no hace mucho, no sé, hace 2 años ya, ¿no?, que yo pronunciaba un discurso sobre esta materia de ingreso en la academia, y entonces lo titulaba El Estado de Derecho, Muerte y Resurrección. Ahora pues estoy en esa tribulación que usted habla también, ¿no? Me he ido como desgastando, ¿no?, en el sentido de ver lo difícil, ¿no?, porque realmente los argumentos jurídicos son válidos, son desde luego, esa es la legitimidad de la que usted habla cuando hay que defender lo que es defendible. No me llama. De la que tú hablas, bueno, estamos en un foro, ya pues somos compañeros. Y bueno, pues no quería reiterarme. No sé si comparte conmigo que otro de los peligros que yo veo, algo has dicho, que es la ignorancia, la desinformación, cada vez es más extensa y desde abajo. Y esto hace que realmente no se conozca bien, por parte de un gran número de la población, no se conozca bien qué significa el Estado de Derecho, porque se identifica con los falsos discursos que defienden lo que es políticamente correcto. De manera que eso es un riesgo que yo veo bastante importante para que en las urnas, que es donde se tiene que, en definitiva, pues, cambiar, ¿no?, cambiar al menos el gobierno que tenemos, no se tenga el éxito que deba tenerse para cambiar algo, ¿no? Entonces esto no sé de qué forma se puede combatir, porque cada vez, como usted ha dicho, también es silencioso, y el Estado muere, el Estado de Derecho. Yo decía que padecía en su momento de hipertensión arterial sistémica, que es un asesino silencioso, ¿no?, que va poco a poco matando los órganos del cuerpo, y en este caso del Estado de Derecho. Yo coincido en que miedo no hay que tener, pero sí comprendo lo que se ha dicho antes, en algunas personas que tengan pues ese temor en manifestarse defendiendo lo que defienden. Creo que no hay que tenerlo y que hay que creer en la libertad de expresión y por supuesto en los derechos, que vivimos en un país libre y así hay que afrontarlo, ¿no?, y desde luego manifestarse. También se ha dicho que en la universidad habría que dar este discurso y demás. Creo que en la universidad hemos dado foros, seminarios sobre el Estado de Derecho. ¿Por qué? Pues porque la universidad hay que concebirla como lo que es y lo que debe ser, que es un refugio y un espacio de libertad. Y por lo tanto creo que es un foro importante. Por contar alguna anécdota de lo que yo estoy diciendo, no anécdota sino realidad, yo imparto Derecho, clases, no solo en la Facultad de Derecho, sino en otras facultades donde no hay juristas y no entienden lo que es el Estado de Derecho. A mí me hacen preguntas por lo que está pasando en España y yo respondo, y cuando respondo, jurídicamente por supuesto, nunca entro en política,
lo entienden. Y dice, pero esto es así. Ya. Entonces, claro, yo creo que ahí es un grave problema de información, de ignorancia, de no conocer. Por eso es por lo que yo he hablado de exponer. Efectivamente, ideas, por eso coincido perfectamente con lo que has dicho. de predicar, aunque parezca que predicamos en el desierto, pero en fin, a alguien le abriremos Sí. su... Pero lamentablemente Sí. es débil, ¿no? Estoy la lucha. de acuerdo contigo. Y yo quisiera, antes de que declarara el señor presidente clausurada la sesión, agradecer muchísimo a todos ustedes, donde tengo muchos amigos, pues su asistencia aquí a este acto, a esta charla. Y quiero también a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en la persona de dos ilustres académicos, presidente y académico Miguel Angulo, al presidente don Rafael López Cantal, pues agradecerles que me hayan posibilitado decir lo que pienso y lo que desde hace muchos meses he venido preparando. Así es que muchas gracias, gracias por darme esta oportunidad y les reconozco el valor y el mérito de haberme dejado que hablara. Muchas gracias. Si la Academia nos respeta, la Academia de Jurisprudencia y Legislación nos respetara la libertad de expresión, ya no hacía falta seguir debatiendo nada. Así que voy a tutearte, no tienes que dar las gracias. Es la Academia la que te agradece tu intervención, el esfuerzo de preparación que has hecho, que me consta, que ha quedado patente con la claridad y la rotundidad y la profundidad de tu argumentación. Y además de agradecértelo, felicitarte y decirte que dentro de nuestros límites de organización, de actividades y incluso presupuestarios, tienes esta puerta abierta para expresarte siempre que tú quieras en esta academia. Lo mismo que la tienen, y esto sí quiero dejarlo claro, quienes opinan de otra manera y desde esta misma tribuna han mantenido tesis diferentes. Pero el criterio colectivo de la academia es el de preocupación por el Estado del Estado de Derecho. Así titulamos el ciclo que hicimos el curso pasado, todo él dedicado, como ha dicho Miguel Angulo en la presentación, todo él dedicado a chequear, a analizar la situación del Estado de Derecho. Ciclo, además, y quiero resaltarlo públicamente, inspirado en la conferencia, en el discurso magistral que pronunció la profesora Torres López, la académica Torres López, al ingresar en esta corporación, en la academia, y fue la simiente que despertó en todos nosotros el deseo de dedicar buena parte de nuestras actividades y un curso completo a esa actividad. De manera que, enhorabuena de nuevo, muchas gracias de nuevo, la felicitación también a todos los asistentes y a todos los que han intervenido, y previo, me recuerda Miguel, que le entregue al profesor Torné este modestísimo recuerdo de su estancia aquí con nosotros. Es un bronce con el escudo de la academia que esperamos que te acompañe en tus horas de sesudo estudio y manifestación en público de tus opiniones que siempre y valientemente expresas. Muchas gracias a todos y buenas noches.